Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Llevamos varios meses en una aventura bioquímica que nos ha llevado a hablar de proteínas, su función y su regulación, y también de bacterias, de osos y de las metasepias de Próxima P. Hoy vamos a cerrar esta serie, y lo vamos a hacer intentando responder a la pregunta que la inició. Lo primero, por supuesto, es el contexto. La persona que me preguntó esto es un deportista llamado Julián Sanz, que se dedica a hacer ciclismo de ultrafondo. En una ocasión memorable, hizo 763 kilómetros en 23 horas y 37 minutos sin parar encima de la bici, desde Roncesvalles a Santiago de Compostela. Como os podéis imaginar, Julián tiene muchísima experiencia con los cambios que el entrenamiento trae al cuerpo y a la mente, y eso le despertó curiosidad sobre los mecanismos fisiológicos que hay detrás de esas adaptaciones. Las preguntas que tenía, un poco resumidas, eran las siguientes. Una, ¿cómo funciona la flexibilidad metabólica durante el ejercicio? La capacidad del cuerpo para usar las distintas fuentes de energía que tiene disponibles y cambiar el uso según lo necesite. La segunda es cómo el entrenamiento afectaba a esta flexibilidad metabólica. Por último, y relacionada con la segunda pregunta, tenía curiosidad por saber qué era lo que había detrás del hecho de que los deportistas entrenados fueran capaces de evitar las pájaras que ocurren frecuentemente en deportes que requieren ejercicio continuado durante mucho tiempo. Una pájara, para los que no lo sepan, es un mareo que puede ocurrir durante el ejercicio. Te empiezas a sentir mal, los músculos no responden bien y tienes que parar la carrera normalmente. Es difícil recuperarse de una. Empecemos entonces por el concepto de flexibilidad metabólica. Esto se refiere al hecho de que los seres vivos somos criaturas adaptables a la hora de usar combustible para funcionar. Hay un ejemplo de esto en el episodio 81, donde hablábamos sobre las bacterias y la lactosa. En él vimos que Escherichia coli, una bacteria muy común en nuestro tracto digestivo, prefería comer glucosa cuando la tenía disponible. Sin embargo, si no tenía glucosa pero había lactosa cerca, se ponía a fabricar proteínas nuevas, un conjunto de maquinaria bioquímica que le permitía sacar energía de la lactosa. En cuanto a nosotros, en general no somos tan flexibles metabólicamente como las bacterias. Como ya hemos visto en otros episodios, la base del metabolismo de los seres humanos y otras células con núcleo es la combustión de glucosa, para la cual necesitamos glucosa y oxígeno. Pero aunque este es el eje alrededor del cual se estructura nuestro metabolismo, hay cierto margen de maniobra. Otros azúcares como la fructosa o la galactosa pueden procesarse para entrar en la ruta metabólica de la glucosa. Los aminoácidos también pueden desmontarse para crear un poco de energía, aunque no mucha. Y finalmente las grasas tienen su propia ruta metabólica, que es capaz de alimentar a las mitocondrias directamente y generar bastante energía. Pero no siempre gastamos inmediatamente todo lo que comemos, así que nuestro cuerpo tiene la capacidad para convertir estos combustibles en reservas de energía en vez de quemarlos. Podemos considerar estos combustibles una forma de apilar leña para poder almacenarla adecuadamente y tenerla a mano para el invierno. Hay dos tipos de material de almacenamiento principales en nuestro cuerpo. Uno es el glucógeno, que viene a ser un montón de moléculas de glucosa pegadas en una estructura ramificada. El otro material de almacenamiento son ácidos grasos, las grasas que tampoco nos gusta almacenar en exceso. Aquí es donde entra el concepto un poco más estrecho de flexibilidad metabólica en el que nos centramos hoy. Nuestro cuerpo necesita energía constantemente para funcionar, que nuestras células van sacando principalmente de la glucosa que corre por nuestro torrente sanguíneo. Los niveles de esta glucosa están controlados por distintas hormonas, señales químicas que tienen la capacidad de modificar la forma en la que operan las células del cuerpo, causando cambios a corto plazo en nuestra fisiología. Un ejemplo muy importante es el par de hormonas compuesto por la insulina y el glucagón. Yo no le puse nombre. Cuando el azúcar en sangre es muy alto, nuestro páncreas segrega insulina, que hace que las células recojan glucosa de la sangre y la pasen a almacenaje. El glucagón tiene el efecto contrario, movilizando reservas para subir nuestro nivel de glucosa en sangre cuando estamos bajos de combustible. Nuestro cuerpo, pues, es adaptable, y fallos en este sistema de regulación, como ocurre en el caso de la diabetes, pueden traer problemas muy graves. Esta regulación es todavía más crítica cuando hacemos ejercicio. Nuestros músculos necesitan bastante energía para contraerse y necesitan ser capaces de hacer esto en cualquier momento, sin esperar a que todo el cuerpo se movilice. Así que las células de los músculos tienen sus propias reservas de energía, tanto de grasa como de glucógeno.
Pero a medida que estas reservas se van usando, los músculos empezarán a depender más y más de reservas de energía del resto del cuerpo. Y de hecho, aunque no necesitasen nada de energía del resto del cuerpo, seguirían dependiendo de él para un factor muy importante, el oxígeno, que permite que esas reservas se puedan utilizar de forma eficiente. Veréis, nuestra capacidad de hacer ejercicio depende de muchas cosas, pero hay una que es especialmente importante. Es el problema logístico de hacer llegar suficiente oxígeno lo suficientemente rápido a nuestros músculos. Esto a su vez depende de nuestro sistema respiratorio, que toma el oxígeno del exterior, y del circulatorio, que lo reparte. A medida que subimos la intensidad del ejercicio, podemos sentir la presión sobre ese sistema logístico. Nuestro pulso y nuestra respiración se aceleran cada vez más. A partir de cierto punto, comenzamos a boquear y nos cuesta más seguir. Si seguimos así mucho tiempo o continuamos acelerando, los músculos dejarán de responder y tendremos que parar. Sin oxígeno no podemos quemar combustibles y no podemos extraer suficiente energía para operar nuestra maquinaria a ese ritmo. A este punto en el que nuestro cuerpo nos obliga a parar, podemos llamarlo intensidad máxima de ejercicio. Esta intensidad máxima va a ser distinta para cada persona, dependiendo de factores como genética, preparación física, si uno fuma o no, etc. Pero lo que nos importan no son los valores absolutos, porque lo que va a cambiar el comportamiento del cuerpo con respecto a la famosa flexibilidad metabólica es cómo de forzada esté nuestra logística del oxígeno con respecto a nuestro máximo, por grande o pequeño que sea, es decir, qué porcentaje de nuestra intensidad máxima estamos ejerciendo. La clave de la flexibilidad metabólica es que el cuerpo usa distintos combustibles a distintas intensidades relativas. Siempre o casi siempre se están usando los dos, ojo. Siempre estamos quemando a la vez grasa y glucosa procedente de nuestras reservas de glucógeno, pero su contribución relativa al total de energía generada varía. A niveles bajos de actividad, el combustible que se moviliza es principalmente grasa, tanto la que está almacenada en los músculos como en otras partes del cuerpo, como la barriga. A medida que sube la intensidad, sin embargo, se empieza a movilizar más y más glucógeno. Esto es una consecuencia de la regulación rápida que hemos estado viendo en esta serie. Por un lado, el aumento de la demanda de energía y oxígeno por parte de los músculos manda la señal al cuerpo de que hace falta movilizar más oxígeno y más energía rápidamente si queremos continuar. De hecho, un componente de esta señalización es precisamente la adrenalina. De la misma forma que la adrenalina sirve para movilizar glucosa y oxígeno en respuesta a ver un oso, también lo hace cuando hacemos ejercicio sin que nos persiga nadie. Los efectos son similares: corazón y respiración acelerados, mayor presión sanguínea, vías respiratorias dilatadas, etc. Este tipo de señal que le pide al cuerpo energía rápida resulta también en que se movilice el glucógeno que tenemos almacenado, principalmente en el hígado. Esto libera glucosa en sangre, que les da a nuestros músculos una inyección de energía. El uso continuado y rápido de la glucosa, a su vez, crea subproductos, moléculas que acaban flotando por ahí en la célula, como consecuencia de los procesos metabólicos. Esto es importante porque las proteínas que se encargan de procesar la grasa tienen una programación condicional, parecida a las que hemos visto en otros episodios de esta serie. Los subproductos del metabolismo de la glucosa reducen la actividad de estas proteínas y, por tanto, eso reduce el uso de grasas como energía. Esto significa que a partir de cierto nivel relativo de intensidad de ejercicio, que podemos llamar punto crítico, la movilización del glucógeno provoca que el uso de grasas como combustible se reduzca drásticamente. Este punto crítico, de nuevo, varía según la genética, el grado de entrenamiento, el sexo y otros factores. Varía mucho de persona a persona. Pero una vez se pase este punto crítico, a altas intensidades de ejercicio, la gran mayoría de nuestra energía viene de sacar glucosa del glucógeno y de usarla como combustible, y el uso de grasa se ve muy reducido. Muy bien. Así que a bajos esfuerzos usamos principalmente grasa y a altos glucógeno. Bueno, ¿y qué importa? Pues la verdad es que dependiendo de la duración, intensidad y tipo de deporte, no mucho. Para alguien que hace los 100 metros lisos en 10 o 15 segundos, esto no va a ser importante. Para alguien que trote una horita por las mañanas, tampoco va a ser terrible. Pero cuando empezamos a hablar de deportes de fondo, esto empieza a ser más y más importante. El tema es que el glucógeno y la glucosa que se deriva de él dan energía rápida y eficiente, pero las reservas que tenemos no dan para mucho bajo las demandas del ejercicio, alrededor de un par de horas quizá.
Si seguimos haciendo ejercicio y acabamos las reservas de glucógeno, nuestro nivel de azúcar en sangre comenzará a bajar, nuestros músculos y otros tejidos como el cerebro se encontrarán faltos de energía. Puede que nuestros músculos dejen de responder, que nos mareemos y hasta que alucinemos a medida que a nuestro cerebro le empieza también a faltar glucosa. Nos dará la famosa pájara. Las grasas, en cambio, dan para mucho. Incluso una persona delgada tiene suficiente energía almacenada en grasas para tirar durante mucho tiempo. Esto quiere decir que si somos una persona que quiere hacerse maratones o 750 kilómetros en bici, nos vendría muy bien que nuestro cuerpo usase más grasas que glucógeno, que usase esa reserva enorme que tenemos en vez de gastarlo todo rápidamente y desmayarse. Es aquí donde entra en juego el entrenamiento. Imaginemos una persona desentrenada. Pongamos que su intensidad máxima de ejercicio es 100 y su punto crítico es 50. Esta persona podrá hacer ejercicio hasta una intensidad de 50 y mantenerlo durante bastante tiempo. Sin embargo, a partir del momento en el que suba de 50, empezará a gastar mucho más glucógeno y la cuenta atrás para el agotamiento y la pájara se acelerará considerablemente. Pero ahora imaginemos que esa persona dedica un tiempo a entrenar duramente. Esto tendrá varios efectos en su organismo. El primero es que su sistema respiratorio y circulatorio, ese sistema logístico que reparte oxígeno, se fortalecerán. Podrá hacer ejercicio más intensamente sin quedarse sin fuelle y repartir oxígeno más eficientemente. Su intensidad máxima entonces subirá, pongamos que de 100 a 150. Pero además de esto, también hay cambios metabólicos más profundos. Se ha visto que la gente que hace entrenamiento de fondo está considerablemente mejor adaptada a usar grasas como combustible. Aquí es donde entra el segundo nivel de regulación del que hemos estado hablando esta temporada. En respuesta a ciertas señales, el cuerpo no solo cambia a corto plazo la actividad de algunas proteínas, sino que a medio o largo plazo comienza a cambiar la cantidad de proteínas de cada tipo que fabrica. Esto se hace regulando la actividad de distintos genes mediante mecanismos como los que vimos en el episodio de la lactosa o en la serie sobre epigenética. Son cambios transitorios que desaparecerán después de un tiempo si se deja el entrenamiento y se dejan por tanto de crear las señales que mantienen esos cambios. Pero mientras el ejercicio continúe, una persona entrenada para fondo va a experimentar cambios. Va a tener más mitocondrias en sus músculos. Va a tener más fibras musculares llamadas lentas, que se especializan en resistencia a la fatiga más que en fuerza. Va a tener también una mayor cantidad de proteínas implicadas en la movilización, transporte y uso de grasas. Estos no son solo cambios superficiales, sino que toda la maquinaria bioquímica de un cuerpo entrenado se ha adaptado a usar más grasas y a favorecer la conservación de energía. Pongamos que todo esto resulta en un cambio en la forma en la que nuestra persona imaginaria usa energía. Su punto crítico de uso de grasas pasa de un 50% del esfuerzo máximo como teníamos antes a un 60%. Esto no parece mucho, pero recordemos que su esfuerzo máximo también ha aumentado. Un 60% de 150 es 90. Así que a un nivel de ejercicio de 90, esta persona antes del entrenamiento estaría empezando a respirar como una locomotora y a quemar sus reservas de glucógeno rápidamente. Después del entrenamiento, en cambio, a nivel 90 de ejercicio, todavía no habrá superado el punto crítico. Estará, por tanto, gastando glucógeno con moderación. Y a nivel 50, que recordemos era su punto crítico anterior, la persona entrenada apenas tendrá la respiración acelerada y estará usando principalmente grasa. Puede estar así todo el día. Esta es una posible explicación para lo que nos cuenta Julián sobre el entrenamiento y las pájaras. Los números que menciono antes cuando hablo de entrenamiento son inventados, pero el concepto general es válido. Un deportista entrenado para fondo va a poder mantener intensidades de ejercicio más altas a menos esfuerzo relativo. Además, va a tender a usar más grasas hasta intensidades relativas más altas, y su cuerpo va a tardar más en movilizar todo el glucógeno para energía rápida. El resultado de juntar estos dos factores es que durante un ejercicio, un maratón, una ruta de ciclismo o lo que sea, un deportista de fondo que sepa mantener el ritmo adecuado puede tirar principalmente de grasa y ahorrar glucógeno. El glucógeno se seguirá usando, pero durará más tiempo, y el consumo será lo suficientemente gradual como para poder mantener el nivel de azúcar a un nivel decente mediante avituallamientos regulares durante la ruta. Este es un buen ejemplo de la flexibilidad y adaptabilidad de nuestro cuerpo.
Vemos que a corto plazo nuestras células pueden coordinarse para optimizar el uso de distintos combustibles y poner en marcha procesos para movilizar o ahorrar energía según sea el caso. Esto se hace mediante los métodos que vimos en el episodio pasado. Señales químicas que se transmiten por el cuerpo y redes de regulación dentro de las distintas células que activan o desactivan distintas proteínas en respuesta a esas señales. Pero vemos también que a largo plazo nuestro cuerpo es capaz de responder a las señales creadas por el ejercicio. Hay proteínas que se empiezan a fabricar más y otras que se empiezan a fabricar menos, y este cambio en proporciones de proteínas significa a su vez que la actividad de la célula se modifica. Esto modifica el metabolismo, pero también trae otros cambios importantes como la fabricación de más vasos sanguíneos y de fibras musculares. Todo esto ocurre a través de la actividad de las células correspondientes y, por supuesto, de sus proteínas, las nanomáquinas que mantienen todo en orden dentro de esta enorme nave autónoma que somos nosotros. Y hasta aquí la serie de las proteínas. Me gustaría cerrar resaltando cómo, aunque somos mucho más complicados que una bacteria, los mecanismos fundamentales de cómo funcionan las proteínas y de cómo la célula regula su actividad son muy parecidos. Son sistemas similares que vienen de ancestros comunes y que responden, como vimos en el episodio 80, a una serie de necesidades y limitaciones comunes a todas las células. Os dejo en la descripción un enlace a la página web de Julián, por si os interesa el ciclismo de ultrafondo, y porque lo que hace esta gente son cosas impresionantes que merecen ser resaltadas. Os dejo también un esquema sobre el cambio de combustible con el nivel de esfuerzo. Y creo que eso es todo. Por ahora le daremos un descanso a la bioquímica, pero no os sintáis demasiado aliviados, porque volverá. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.